La clave es este desempape de las oportunidades para su bolsillo. La clave es la información, la clave es entender que toda inversión conlleva riesgo, pero la clave es entender que estando desde la ciudad podemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el campo, y por eso en Podcast y Dinero hoy recibimos a Clave Ganadera, que nos viene a contar muchas cosas, crowdfunding, pero esto es para usted. ¿Cómo usted puede aprovechar el mundo de las inversiones en el campo sin tener que ir al campo? Información directamente a su bolsillo. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha, porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Directamente a su bolsillo. Nicolás, bienvenido a Podcast y Dinero. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Rápidamente, esto es un formato libre, sin ediciones, sin cortes. La idea es, uno, como te comenté, sí, por privado, tenemos mucha comunidad interesada en conocer, es decir, se han cruzado con información de Clave Ganadera, ya tú nos hablarás más de ello, y bueno, quieren entender, entonces, bienvenido a Podcast y Dinero. Primero, gracias por aceptar la invitación, o sea, para nosotros es un placer tenerte aquí, nutrirnos de la fuente inicial, la fuente fundadora de este proyecto del campo. Y bueno, los micrófonos son tuyos. Rafa, ¿cómo te sientes aquí contando con Rafa? Muchas gracias, vale, compartir contigo, vale, un gusto. En esta reunión, en este proyecto, y en particular, esta es tu casa, Inver Capital. Bienvenido siempre, somos amigos hace muchos años, y bueno, para mí es un gusto cuando yo veo a gente tan amigos tan queridos, bueno, que tienen esos proyectos tan interesantes, que tienen esas empresas, esos emprendimientos, y que bueno, que además lo echan para adelante y van creciendo. Y además, como ya tú nos has contado en otras reuniones y como hemos conocido, proyectos que tienen tan buenas, digamos, intenciones, con ese ánimo de agregar valor en la sociedad, de darle oportunidad además a tanta gente a que crezcan juntos, o sea, es un proyecto que no es mezquino, que no es, o sea, y eso a uno le alegra mucho más, porque son amigos, como te digo, pues queridos, apreciados de mucho tiempo, y siempre el éxito de cualquier amigo así es también de alguna manera alegría y éxito para uno. Entonces, bueno, además que, y te bienvenido interrumpo, a Podcast y Dinero, que este es otro gran proyecto con la misma intención. el éxito de todo emprendedor venezolano es el éxito del país. Sí, es verdad. Entonces, a eso apostamos todos. A eso apostamos todos, aunque hay personas que no les gusta la palabra apostar en el mundo de... Y lo hemos dicho en otras reuniones, o en reuniones y en otros capítulos del podcast. El éxito, al final del día, los países se hacen por los emprendedores, o sea, crecen por los emprendedores, por el emprendimiento. Y uno tiene que celebrar que todo emprendimiento tenga éxito, porque como ya acaban de decir, es al final del día el éxito de todo el país. Claro. Bienvenido. Sí. Bueno, gracias, Rafa. Esta es tu casa. Imagínate tú, ¿no? Tanto tiempo, sí, el honor es mío. De verdad que, bueno, ustedes que están en esto, y sobre todo en la parte académica, ¿no? Que bueno, un poco conoces también de dónde venimos, que claro. Yo siempre, bueno, pongo el ejemplo de Monte Ávila, que era una escuela, por así decirlo, o sea, una casa, pero escuela desde el punto de vista de vida, ¿no? Escuela de vida. Que siempre te imponía un poco esa parte académica, que era el reto, ¿no? Y uno se educó bajo esos valores. Sí, Clave Ganadera efectivamente nace con un propósito, que es eso que tú dices, ¿no? Un propósito, o sea, siempre lo digo, que tiene un propósito y una visión que va un poco más allá inclusive de lo que uno puede quizás ver hoy día de manera tangible, porque realmente, como vengo del campo, uno conoce la realidad del campo, y la idea de ese propósito es esa, ¿no? Aportar valor al campo, generar oportunidades, y la mejor manera es obviamente conectando a las personas que están en la ciudad con los del campo. Siempre decimos que todos dependemos del campo, de ahí viene la comida, el alimento, claro. Y hay que sumar y empujar pues todos en ese sentido. Con esa visión y con ese propósito nace Clave Ganadera, con la idea de generar un mecanismo alternativo, le decíamos nosotros, un mecanismo alternativo de financiación a lo que es el sector agropecuario, ¿no?
Y eso enmarcado un poco en las nuevas tendencias a nivel global, que tampoco es que es algo nuevo en Venezuela. Y Algo nunca visto. Algo nunca visto. Y si nos ponemos a indagar un poco más, nos damos cuenta que inclusive son modelos que existían desde los 1600. Sí, claro. Lo que pasa es que con el uso del Internet No es internet. y las nuevas No tecnologías, internet en su momento. ahora tienen mayor posibilidad de escala. Claro. Pero la esencia es esa, es básicamente son modelos de economía compartida, economía Colaborativa, ok. donde cada persona que se une o que forma parte de esa comunidad, porque parte de eso ha sido el trabajo en este tiempo, ha sido eso, ¿no? Crear una comunidad en torno a ese propósito. Cada uno aporta algo para un objetivo común. A veces me preguntan, ¿y qué es el crowdfarming? Y entonces le digo, mira, es lo más parecido, pudiéramos decir, a una sociedad. Es una sociedad con un tiempo limitado, pero es una sociedad donde realmente uno se involucra directamente en la operación y al final uno comparte los resultados de esa operación como una sociedad, pues. Ok. O sea, disculpa la interrupción. Tú empiezas a hablar de crowdfunding porque crowdfunding es como el modelo de negocio bajo el cual se sostiene Clave Ganadera. Es correcto. Es Ok. correcto. A ver, expliquemos un poquito lo que significa el crowd, ¿no? El crowd es porque, y tú me corriges, porque muchos aportando poco hacen una gran, digamos, suma, pues, un gran fondo de recursos que entonces luego persigue, digamos, financiar algún proyecto. En este caso es un proyecto ganadero. Es correcto. Sí, efectivamente, esto viene un poco de los, yo le llamo los modelos crowd, ¿no? Porque son modelos colaborativos. Mucha gente, muchos pequeñitos. Muchos pequeñitos que se unen y suman para apoyar un proyecto. Un ¿no? proyecto. Claro. Entonces aquí vamos a partir de la base general, ¿no? Que son Claro. los crowdfunding. Ajá. Crowdfunding a nivel global, uno ve por ejemplo en Estados Unidos o en África, Reino Unido, Europa, que el crowdfunding es como el género. Y dentro de ese género, de lo que es el crowdfunding, existen varias especies, por decirlo así. Correcto. Entonces ahí tenemos el crowdfunding de donaciones, donde básicamente la persona dona algo para una causa. Luego tenemos los crowdfunding financieros, que hoy día le llaman crowd equity, que básicamente se unen en torno a crear una empresa y ahí se comparten el equity, las acciones como tal de la empresa. El matrimonio. El patrimonio, exactamente. Y luego están los crowdfunding de recompensa, donde varias personas se unen para producir algo. Entonces, con esa idea general de ese género del crowdfunding de recompensas que se unen para producir algo, nosotros lo llevamos al campo y decimos, bueno, como nosotros también producimos, pero en este caso son alimentos y en el caso concreto de la ganadería producimos carne, entonces, bueno, la recompensa es la carne. Y ahí nosotros empezamos con nuestra recompensa, es un porcentaje de kilos de lo que se produce, una participación de los kilos que se producen. ¿Sabes que una vez, disculpa que te interrumpa, un paréntesis, porque se me va a olvidar, una vez yo supe de una experiencia de crowd, pero para publicar un libro, por ejemplo. Entonces digamos que el beneficio para el inversionista, aparte de la satisfacción de que, bueno, ayudé a que tú sacaras el libro, es que yo recibía una copia cuando se publicaba. Y ya. Será un pago anticipado. Y cuando se publicara, Anticipado. te enviaba una copia del libro. Pudiera ser que después quedara como en sociedad por los beneficios, digamos, de la venta de la publicación, o simplemente pues hasta ahí llega tu beneficio, es decir, el orgullo de que ayudé a sacar este libro, aquí está mi copia. Claro. Ya, pero disculpa, te interrumpí. Y nosotros entonces ahí a ese crowdfunding le agregamos la palabra farming, Claro. por el tema del agro. Entonces le dimos ese toque ahí de crowdfarming. Ah, ok. Pero básicamente esos son modelos colaborativos, economía colaborativa. Que es para producir algo. Para producir algo. Hay una plataforma muy famosa a nivel en Estados Unidos en concreto que se llama Kickstart. Kickstart. Ajá, así como kick de pateada, de chutar, Exacto. empujo, Ajá. el arranque. Ok. Entonces son proyectos de ese tipo, obras de arte, literarias, músicas, también equipos electrónicos, bicicletas, prototipos.
pero eso es una super plataforma. Claro. El volumen de operaciones de esa plataforma son 8 mil millones de dólares. Qué barbaridad. Nada más y nada menos. Solo de esa plataforma. Ok. Qué barbaridad. Y tú, o sea, yéndome un poco a los orígenes, este proyecto Clave Ganadera nace, o sea, desde cero, es decir, en el sentido, mira, no teníamos nada y de repente, había unas tierras y cómo le sacamos provecho, pero no tengo fondos. Es decir, explícame un poco cómo se empezó a originar eso desde el punto de vista tuyo, que eres el fundador de esto. Súper interesante eso. Bueno, sí, ya yo tengo más de 15 años que me dedico a la ganadería de manera profesional. Y yo digo de manera profesional porque quizá en el medio tengo muchos años. De hecho, yo digo, bueno, yo estoy comprando y vendiendo ganado desde que tengo 15 años. Okay. Pero claro, era a nivel familiar, ¿no? De mi abuelo, mis tíos, que tenían fincas ganaderas y ya yo estaba muy vinculado a eso. Pero vamos a decirlo así, ya de manera profesional, que yo adquirí tierras y empecé a desarrollarlas ya hace más de 15 años. Entonces, en un momento donde empezamos a ver algunos cambios en el país, ¿no? Un poco en la dinámica que veníamos del país, eso fue en el año 2019. Casualidad quizá, no sé, viajé a España en ese año y me fui a la librería del Banco del Libro y por allá me conseguí unos libros de todos estos modelos que eran novedosos. De Crown. Recuerdo cuando regreso aquí, hablé con unos amigos y no tenían ni idea de lo que yo les estaba hablando. Okay. Pero bueno, me gustó un poco la idea, conecté con la idea y empezamos pues a desarrollarla. Y en esa oportunidad me metí en el curso de Emprende del IESA. Okay. Que ellos tienen un curso de emprendimiento y ahí se usa lo que se llamaba el producto mínimo viable. Entonces la finca propia era ese producto mínimo viable. Era como que, bueno, vamos a poner esto a ver si hay tracción, a ver si hay gente que está interesada. Y así fue que fuimos escalando, avanzando y creciendo, iterando con los mismos usuarios o con los mismos colaboradores, como le decimos nosotros en el argot de los modelos Crown, que les gusta, que no les gusta, que quieren, que no quieren, y hemos ido pivotando un poco, pues inclusive el modelo. Vas afinándolo. Hoy día tenemos ya bastante claras las estrategias para consolidar la visión como tal, para escalarla al nivel que siempre nos hemos planteado. Y bueno, estamos trabajando en eso, pues en desarrollar ya ahora, vamos a decirlo así, la parte de tecnología, que quizás no ha sido el primer foco porque no venimos ahí de la... Claro, según la demanda. Y porque estabas en el producto mínimo viable. Claro. Ahora bien. Ahora quieres escalarlo. Es correcto. Ahora te pregunto, disculpa Eduardo, rapidito. Dale. ¿Qué proyectos financia este crowdfunding? Porque para aclararlo un poquito, o para yo aclararme, aquí lo que está ocurriendo es que tú le estás dando la oportunidad de beneficiarse de este modelo colaborativo tanto a los proyectos que se financian, ¿verdad? Pero también al inversionista. Es correcto. Porque a lo mejor yo no tengo el mínimo necesario o el mínimo que me pide, qué sé yo, alguna otra oportunidad de inversión, y aquí tengo a lo mejor una barrera más baja. Es correcto. Pero me hago parte del beneficio de ese proyecto. Es correcto. Sí, ahora mismo, si nosotros vemos, por ejemplo, qué problemas resuelve, ¿no? Como plataforma o ya hablando un poco en el lenguaje de los emprendimientos, ¿no? Okay. Uno dice, bueno, un emprendimiento, tengo una propuesta de valor que resuelve un problema. Entonces, uno de los problemas cuando hablas de plataformas crowd, tienes dos segmentos de clientes, ¿no? Por un lado, las personas que están en la ciudad, que son los colaboradores, los que quieren invertir en el campo. Ellos de alguna manera pueden obtener esa diversificación como tal a través de ese mecanismo alternativo, pero también hay una parte de personal o de aspiración personal que siempre nosotros la resaltamos mucho, porque como tal siempre hemos querido dar la parte de educación, que la persona que participa con nosotros conozca realmente de primera mano cómo es el proceso productivo, ¿no? Y nosotros así hemos organizado inclusive visitas al campo para que conozcan cómo es la operación. Okay. A los inversionistas. Es correcto, a los inversionistas. Y otra parte no menos importante, que siempre ha estado en el ADN de la marca, es el tema ambiental, ¿no? Porque nuestras producciones en base a pastoreo son sistemas que de alguna manera
contrario a lo que dicen algunos medios de comunicación, sobre todo en Norteamérica o Europa, que la ganadería es altamente contaminante, nuestra carne es una carne que lo que llamaríamos nosotros carbono neutro, porque trabajamos con modelos de ganadería regenerativa que buscamos regenerar el suelo, y de esa manera el suelo se convierte más bien en un elemento que captura el carbono de la atmósfera, ¿no? Eso es una oportunidad ahí bien importante que vemos que ya algunos países la están desarrollando. Hoy casualmente vi algo de la empresa, una transnacional gigante, que no pasa nada, que es Minerva Foods, y ellos estaban ya diciendo, ya empezamos nuestras primeras ventas de carne carbono neutral, que no es más que carne a pastoreo. Además está, digamos, como en esa nota en la que está el mundo, ¿no? Del tema ambiental, ecológico, de tener mejor trato con el ambiente. Y además, te iba a preguntar, ¿llevan ustedes registro, han medido? Sabemos que están, por supuesto, desarrollando muchas cosas a la vez, pero ¿han medido de alguna manera el impacto en esas comunidades? Sí, hemos estado, en estos últimos meses hemos estado haciendo todo ese análisis, evaluación. Documentación. De hecho, recientemente recibimos como una invitación de la CAF, que es no se llama Corporación de Fomento, es Banco de Desarrollo de América Latina, y enviamos toda la información sobre los cálculos que tenemos nosotros de, por ejemplo, cuánto carbono capturamos, y ya ellos sacaron el mapa global de las potencialidades de cada sector, y ya salimos nosotros como país, como Venezuela, una de las posibilidades es la captura de carbono o la emisión de bonos de carbono. Ya está en este mapa que elaboró la CAF con data que nosotros le enviamos. Claro, que en principio esa emisión de bonos de carbono sería para financiar estos proyectos que son, digamos, un carbono neutral. Es correcto. Y ahí eso es un poco lo que hemos hecho hasta ahora, pero tenemos en puerta, que eso es casi que la primicia, que estamos trabajando en eso, buscando el mecanismo para que se vayan incorporando a la plataforma los pequeños productores agropecuarios, que realmente allí es donde hemos tenido siempre la mira, ¿no? Porque ahí es donde se puede masificar realmente la propuesta, ¿no? Claro. Eso es una visión que tienes quizás a un mediano plazo, corto plazo. Sí. Y ahorita en el presente, yéndome al lema ese que tienes, conectando el campo con la ciudad, o dándole la oportunidad a la ciudad de conectar con el campo, ¿qué está haciendo Clave Ganadera? Es decir, mira, esto se come así. ¿Por qué yo digo que conecto el campo con la ciudad? Es decir, tienes citadinos, por así decirlo, que tienen la oportunidad a través de Clave o sea, explícame todo eso. Imagínate que quiero saber qué es Clave y cómo me beneficia Clave a mí como inversionista. Exacto, bueno, es súper sencillo. Ahí también uno dice, bueno, ¿y cómo es eso del crowdfunding? Entonces yo decía, bueno, nada, eso básicamente nosotros hacemos las campañas, que hoy día las que tenemos son limitadas, porque básicamente trabajamos con el engorde del ganado macho. Ajá. Entonces hagamos un ejemplo, iniciamos una campaña con 10 animales de 200 kilos. Entonces uno dice, bueno, al inicio de la campaña son 2.000 kilos. Okay. Es como el presupuesto que tengo. Mira, para comprar estos 10 animales de tanto, necesito tantos dólares. Son 2.000 kilos a 1.50 que vale el kilo, son $3.000. Ok. Es el inicio de la campaña. Ok. Luego nosotros decimos, bueno, si esos 10 animales ganan 300 gramos todos los días por 540 días que dura el periodo de la campaña, okay, esos son unos 1.600 kilos que se producen. Entonces tú como inversionista te llevarías el 40% de esos 1.600 kilos. Entonces te llevaría 40% de los 1.600, tenemos que te llevarías 640 kilos. 640 kilos adicionales a los kilos iniciales con el que empezó la campaña. Claro. Entonces de esa manera participa aportando valor en la producción, en el proceso, tienes la oportunidad de ir a conocer las actividades, de ir al campo, de involucrarte, y hay una parte importante que es algo que nosotros también tenemos en el ADN de la marca porque nos ha tocado y lo hemos hecho. Tenemos unas escuelas rurales cerca de las zonas donde tenemos operaciones que nosotros participamos activamente en la colaboración o ayuda de son niños. uno de los beneficios que tiene la comunidad Es correcto. con el proceso. Entonces esa campaña, aparte de un lote de ganado, me imagino que dada su experiencia y técnica, habrá un mínimo establecido para que sea rentable. Claro. ¿O no? Sí, nuestras campañas realmente hoy día son en promedio de 1.000 animales.
Ok, entonces estaríamos hablando de 1.000 por... ¿Cuánto es el precio? Si son, por ejemplo, una campaña de 1.000 animales y los animales tienen un peso promedio de 200 kilos, son 200.000 kilos. Ajá. Tenemos 1.000 animales que pesan 200.000 kilos. Con eso arrancamos la campaña. 200.000 kilos. Si el kilo vale, por ejemplo, 1.50, son 300.000 dólares. Entonces Ese es el empieza monto de la campaña. la gestión, de alguna manera venta, que es como la oportunidad, donde empiezas a darle oportunidad a las personas que quieran formar parte de ese lote. Claro, tú sales ahí a vender, a ver, tengo que levantar estos $300.000 Correcto. de mucha gente, o sea, crowd. Exacto. ¿Y cómo se empieza ese juego entonces entre el inversionista que aporta esos 300.000? Es decir, tú les escribes, y me imagino que tendrás una base de datos según lo que tienes en tu página web, claveganadera.com, ¿no? Claro. Y a partir de ahí tú los contactas. Es decir, porque te voy a hablar desde mi experiencia para ser un poco defensor de los que nos están escuchando y viendo. Lo que empiezo es con miedo y digamos que empiezo a hacerte preguntas para bajar los miedos, ¿no? Claro, normal. Ajá, échame el cuento. Ok. Me registré porque estoy interesado, me parece atractivo, además que bueno, a mí esto me gusta, el campo. Primer miedo, ok. Yo te doy el dinero, tú me avisas cuando, o sea, tú nos avisas o me avisas a mí, bueno, no me voy a enterar cuando le avisas a los demás, ya está el dinero, la campaña empieza, es decir, porque a lo mejor empiezas a levantar los 300.000 hoy y yo empiezo hoy con los $1.000, pero no necesariamente los 300.000 los logras esta semana, por ejemplo. Correcto. Tú vas avisando, notificando cómo va el pote de esa campaña. Sí, eso normalmente trabajamos con esa filosofía de los crowdfunding. Entonces ya hay algo básico que es un tiempo. Cuando abrimos la campaña, de una nosotros informamos. Ok. Y decimos, la campaña empieza, supongamos, el 1 de abril al 30 de abril. El objetivo está. Ok. Y ahí empezamos. Luego, cada participación tiene un contrato. Y allí se especifica claramente cuál es el periodo, vamos a decirlo, de la campaña como tal, luego el periodo que tenemos cuando acopiamos el ganado y ya el periodo cuando empieza como tal a correr la campaña, que es que empezamos a ganar kilos. Ok, y eso me voy enterando. Entonces, y en ese periodo de cuando ya la campaña inicia, ¿cuánto tiempo es que es aproximadamente? 30 días. O sea, pero eso para recoger el dinero. Exacto. Y después 15 días el acopio de los animales. Ok, que es ir a comprarlo, me imagino. Correcto. Que lleguen al sitio. Y una vez que llegue al sitio, o sea, llevamos un mes, llevamos 15 días y luego viene. Y ya empieza a correr los 540 días que de engorde. A ganar kilos, es correcto. Y tú vas notificando en ese proceso. Sí, enviamos unos reportes. Enviamos unos reportes con información de cómo van los kilos y cómo va también toda la incidencias del campo, que si por ejemplo llovió, que si no llovió, que si se enfermaron o que si están más gordos, que si hicimos vacunación de aftosa, que si tocó hacer control de peso o que si hicimos baño de garrapata, que cómo estuvo la situación del combustible, claro. Todos los detalles para que la gente entienda. Y no te consigues un inversionista de esos intensos que dice, no, yo quiero ver a ver qué tal, muéstrame o voy para allá, o sea. Sí, en general no, pero hemos tenido visitas grupales, okay. Y alguno que otro que ha querido ir. Por su cuenta. También organizamos y lo llevamos, pues, y lo atendemos con el mayor de los gustos. Claro, lo digo porque al final con estos temas, o sea, naturales, bueno, al final es un ser vivo, yo invierto. ¿Cómo tú distribuyes, por ejemplo, se murió un ganado? Eso no es que afecte a alguien en particular, no es que, bueno, mira, Edward, se murió tu torito. Esa es una gran ventaja, más bien, porque a veces hay personas que me han dicho, claro, es que hacerlo uno particularmente con alguien, entonces pues te llama, mira, se murieron 3. Yo le digo, mire, no. Y los 3 son tuyos. Y los 3 son los tuyos porque no hay más nadie. Tú aquí. Aquí realmente como toda una colectividad, y como les decía al principio, que de alguna manera es una especie de sociedad donde compartimos el resultado, entonces obviamente ese riesgo de la mortalidad lo asumen todo. Lo asumimos todo, entonces está bien disperso. Entonces cuando lo sacamos porcentualmente, entonces, bueno, la mortalidad fue del 0,02%. Claro. Pero no es igual a que seas tú solo. Si se te mueren 10 de 100, bueno, se te murió el 10% a ti solo, que es bastante. Ok. Ahora, si se mueren 10 en 1000 y somos 30 personas, se le muere el 0,00 a cada uno. Exacto.
Una pregunta que te voy a hacer, que seguramente la van a hacer. ¿Quién regula clave ganadera? Sí, clave ganadera básicamente como un mecanismo que así nacen los modelos Krauss, son modelos donde básicamente interviene la autonomía, la voluntad de las partes, son modelos que están regulados por el Código Civil, básicamente son negocios entre particulares, persona a persona, porque como le dije hace rato es una especie de sociedad, es una especie de sociedad donde tú realmente te involucras pues en la producción. Claro. O sea, entre todos se unen para un objetivo común. Perfecto. Sí, esa es la fórmula. Nosotros tenemos un contrato, nosotros se llama un contrato de crowdfarming, donde están bien claras las cláusulas, las condiciones, los plazos, los compromisos, tenemos cláusulas arbitrales en caso de alguna diferencia, y bien. ¿Y dónde quedan los proyectos? O sea, los proyectos ahora mismo están en Monaga, pero allí estamos trabajando con un producto que se va a llamar Agroclave, que es el que queremos hacer para los pequeños, y eso ya tendría un alcance por ahora nacional, pero ya estamos hablando de microparticipaciones, ¿no? Que es el típico pequeñito que a lo mejor necesita comprar 2 rollos de alambre púa y se le dificulta, y entonces a lo mejor a través de la plataforma puede solventar eso. Esto me gusta porque estás pensando, digamos, en de alguna manera abrir la plataforma o el protocolo a otros empresarios. Claro, porque según, por ejemplo, según datos gremiales en el sector ganadero hay más de 300.000. Y según alguna información se dice que hay más de 800.000 productores agropecuarios registrados a nivel nacional. 800.000, o sea, es una data bastante importante. Claro. Si decimos que de esos 800.000, el 70 o el 80% son pequeñitos, es un número bastante importante, que siempre son los excluidos del sistema, ¿no? Independientemente de las condiciones que tenga el país o no, siempre son gente que están excluida un poco del sistema por las condiciones que usualmente imponen los modelos tradicionales, pues que básicamente es banca o mercado capital. Claro. No te pregunto la inversión máxima, pero la mínima que has tenido por una persona, ¿cuánto ha sido? Bueno, en esa iteración que se los comentaba hace rato, que siempre vamos teniendo mejorar, claro. Hicimos una campaña donde la participación mínima eran $500. Ok. $500. Yo he estado, la otra vez de hecho nos contaste, pero no recuerdo cuántas campañas han realizado hasta el momento, y eso en volumen de dólares, ¿cuánto representa? Sí, muchísimo. Hemos hecho 19 campañas en todo este tiempo, que bueno, se abre una, se van cerrando, se vende el ganado, volvemos a comprar ganado, y es un volumen bastante importante. Ahora mismo en cifras, en términos de volumen de mercado, son más de 5 millones de kilos que hemos estado gestionando. Ok, a través de la... Sí. Ok. Esta persona que nos está escuchando se está haciendo la última pregunta. Ajá, ¿cuánto me gano? Cónchale, tú sabes que eso es un gran reto que hemos tenido, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Claro, porque a la cual nos unimos nosotros, pero... Sí, porque muchas veces, lo primero, y me gustó muchísimo esa introducción que tú dijiste, siempre que participamos en algún tipo de actividad hay un riesgo. Claro. Y yo pongo un ejemplo muy coloquial. Yo digo, inclusive si usted hace una venta empanada, tiene el riesgo que se le voltee la olla de aceite caliente, se queme. Claro, se perdió. Y es un problemón porque, bueno, te afecta incluso tu capacidad, ¿no? Entonces siempre eso hay que tenerlo presente, y más aquí que de alguna manera se hace socio y compartes básicamente el resultado, ¿no? Entonces hay que entender eso en principio, y entender que la ganadería a veces 2 más 2 no es 4, que no es tan lineal, no es un modelo de Excel que todo es exactamente igual, porque trabajamos con seres vivos. Claro. Y los seres vivos, bueno, están sujetos a enfermedades, a variaciones, algún problema intestinal, algún problema de parásito, y luego también el tema de los factores ambientales. Los imponderables que tenemos sequía, que tenemos incendios, que a veces no llueve o que a veces llueve, más los factores ya exógenos un poco que tienen que ver con el entorno del mercado, vamos a decirlo así, que el mercado se mueve en base a la oferta y la demanda, y es el que pone el precio. Entonces aquí los 2 elementos claves son el peso ganado, que puede variar. Nosotros obviamente podemos prever o estimar cuánto puede ser, un poco más, poco menos, porque tenemos más de 15 años
en el negocio y ya sabemos, y el otro factor es el precio, que no sabemos, puede haber una sorpresa en el precio, sube o baja el precio y varía también de acuerdo a cómo está el momento, el tipo de ganado, es bien variante. Entonces la respuesta, ¿cuánto me voy a ganar? Entonces bueno, nosotros decimos que ganando el 40% de los kilos ganados en una campaña de 18 meses, pudiéramos tener una rentabilidad estimada en torno al 24%. Ok, cuando tú dices 40% de los kilos ganados es porque, para sintetizar, porque ya sé que lo dijiste, es el que invierte se gana el 40% del incremento al torito en función a cómo llegó y cómo salió. Claro, correcto. Si el toro, por ejemplo, con el ejemplo que diste, comenzó en 200 kilos, ¿no? Correcto. Y subió a 400. A 400, son 200 más. De esos 200 kilos, el 40% es de los inversionistas. Correcto. Ok, sería que 80 kilos, si fuera correcto. Por toro. Exacto. Por Entonces ya animal. él retira 280 kilos, sus 200 kilos iniciales más los 80 kilos. Claro, que se ese ganan. llevaría, digamos, como el capital Ajá. y sus intereses son los 80 kilos. Exacto. Como el precio del mercado que esté en ese momento que se venda. Claro, tú lo que le retornas a ellos es, digamos, les pagas en dinero. Claro, o es sea, correcto. no le dices a alguien. Venga a buscar su toro. Exacto, voy a decirlo bromeando. Venga a recoger esos kilos de carne o venga a recoger esos toros. No, sino que Claro. tú te encargas del proceso de la venta, digamos, del animal o del. ¿Cómo se le dice? Sí, del ganado, de los mautes, de los toros, claro. Los toros, los mautes. Y luego tú le devuelves al inversionista dinero. Claro, es correcto. Es como un cumplimiento, lo que se llama en el mundo jurídico en equivalente, ¿no? Cumplimiento en especie, cumplimiento en equivalente a eso. A través de monetario. Pero también en este periodo que hemos tenido iterando, en principio, nuestros contratos, que preguntabas un poco cómo son, básicamente era un contrato de compra-venta, una compra adelantada, y en algunas oportunidades tuvimos casos donde el colaborador retiraba los animales y le entregábamos los animales. Ok. Pero casos muy particulares, Porque él en particular quería los animales. quería los animales. Y el modelo se presta mucho a eso. Claro, Porque, entonces, sobre todo al principio debe ser porque tú comenzarías también con gente que se dedica a la ganadería. sí, o gente que tiene, por ejemplo, supermercados o carnicerías. Carnicerías o mataderos. Y entonces uno dice, bueno, de esa manera también esa es otra solución que uno da, que es integrar y optimizar la cadena de suministro, ¿no? Claro. El proceso de la producción de la carne realmente tiene varias etapas. En promedio son unos 36 meses. Si incluimos la cría, si incluimos el levante y luego la ceba. Y luego, bueno, viene el matadero, la distribución hasta el detal. Perfecto. ¿Cuáles son los próximos pasos clave ganadera? Lo digo porque la otra vez también hablaste de unos Una proyectos. pregunta previa. ¿Cuál ha sido así como, digamos, de todas esas campañas, la que salió, la que no salió tan bien como se esperaba? Bueno, ahorita hemos tenido... Salió muy flaco el toro, por ejemplo. Sí, no, ahorita lo que hemos tenido, y eso nos ha costado un poco, pero ha sido más un tema de precios del mercado, y eso tiene que ver más con entorno, país y algunos cambios que hemos tenido. ¿Fluctúan mucho los en la precios? dinámica. Hoy día están estables, pero a veces lo que uno hace un año, justamente como la campaña dura 18 meses, lo ve luego en 18 meses. Entonces hace unos años el mercado tuvo unos ajustes importantes porque veníamos pues de otra situación donde básicamente el precio estaba muy rezagado y ahí al revés los precios se dispararon de una manera bastante importante, pero tampoco podemos decir que los precios se incrementaron, se ajustaron, diría yo, Claro. porque a nivel internacional todavía seguimos teniendo la carne más barata del mundo. Pero sí en ese momento se ajustaron y obviamente ese ajuste hacia el alza influyó muchísimo en el rendimiento de esas campañas de crowdfarming. Entonces, claro, para los colaboradores inversionistas todo fue una gran fiesta. Entonces ya ahora no tenemos esa gran fiesta porque ya el precio está bastante estable. Porque aquí hay dos variables. O sea, está la variable del peso Ajá. Sí, que y lo la variable mencioné. del precio. Y el precio, es correcto. Es decir, claro, exactamente. Ahora, yo te quería preguntar cuáles son los próximos pasos de Clave Ganadera desde el punto de vista de oportunidades para estas personas que están escuchando y viéndonos en Podcast Dinero, pero también preguntarte lo que está haciendo Clave Ganadera, si bien que no es que descubrió algo nuevo, ¿son los únicos en el país o ya hay otros actores haciendo cosas similares? En el país somos los únicos.
Ahora, los siguientes pasos son próximamente vamos a sacar otro producto que no habíamos tenido, que va enfocado, como les decía hace rato, ¿no? Que todo el ciclo tiene 3 etapas: cría, levanta y ceba. Solo trabajábamos con levanta y ceba. Ahora vamos a incluir unos programas de cría que se va a llamar Vaquita Clave. Eso es un programa bastante interesante, y estamos en el tema de la construcción del agroclave, que ya eso sí viene siendo un mecanismo más de lo que llaman P2P, o persona, ayuda a una persona, netamente dirigido a los pequeñitos productores, pequeños productores. Buenísimo. Bueno, este podcast ha sido bastante interesante, realmente, o sea, me he nutrido mucho, y qué bueno que podamos tener mayor noción de lo que todas estas oportunidades. Cuando tú ves clave ganadera y dices, mira, clave ganadera es esto, en una palabra, ¿cómo tú defiendes clave ganadera? Es decir, ¿cuál es el principal activo que hoy tiene clave ganadera para que el inversionista diga, ah, bueno, me convencieron? Sí, bueno, yo diría que el principal activo que tiene clave ganadera es nuestra trayectoria. Sin duda tenemos un montón de años ya en este tema. Sí, nuestra confianza, el know-how, la experiencia, conocer el negocio, porque como les decía hace rato, ¿no? Casi que desde que tengo 15 años estoy metido en esto de comprando y vendiendo ganado. Entonces, bueno, eso sería el elemento diferenciador, ¿no? Y también que la persona entienda que nosotros le llamamos, se convertiría en un agente generador de triple impacto, porque no es que nada más, no, que me voy a cuánto voy a ganar, el cuánto voy a ganar, sino que realmente también va a aportar de manera directa a comunidades rurales. Nosotros hoy día tenemos a más de 200 niños en escuelas rurales que se benefician de nuestras ayudas de clave ganadera. Y todo el tema del impacto ambiental, que también eso lo tenemos como bandera, creemos en eso, porque hoy día se le llama ganadería regenerativa, pero estos son los principios de pastoreo racional Boissin, que también tenemos más de 15 años implementándolo. Y allí es aprovechar la ventaja que tenemos en Venezuela como país tropical, que tenemos básicamente sol todo el año. Por lo tanto, producimos pasto, celulosa, que el vacuno convierte a través de su sistema, que es un animal rumiante, en proteína de alto valor, que es la carne. Buenísimo. No, escuchando esta última parte, incluso me puse a pensar en que ojalá todo esto y todo el esfuerzo que ustedes están haciendo conecte hasta con esos productores también de otros lados, que posiblemente estarán desde el punto de vista, bueno, es que no hay real, porque el banco no me presta y yo no puedo ir al mercado de valores. Bueno, de alguna manera esto es como, o sea, tú estás arando un camino, ¿no? Generando una experiencia, una confianza, porque no es fácil, insisto, nosotros no tenemos cultura de darle dinero a algo sin tener claro como que ¿cuánto me lo voy a ganar y quién me respalda mi dinero, ¿no? Sí, claro. Eso que tú estás comentando es importantísimo. A ver, no sé, voy a hacer este comentario porque no quiero que se me olvide esta pregunta. ¿Cómo hacen los inversionistas para ponerse en contacto e invertir? Guárdala ahí, pero para hacer este comentario, fíjate, yo estuve hace poco, tú sabes, la semana pasada, en este evento en Barquisimeto de la Cámara de Franquicia. Y a mí me pidieron que hablara, como también ustedes saben, sobre el acceso al financiamiento. Y es ese tema. La gente tiene entiende como por default, ¿no? Por costumbre o por defecto. Entiende que el financiamiento es igual a ir al banco y ya. Y no se plantea que hay otros mecanismos. Es decir, si los bancos en este momento, por X o Y razón, no pueden, tienen otros mecanismos. Tienes el mercado de capitales y tienes también estos mercados que son acuerdos privados. Es decir, tú lo decías, es un contrato privado que lo regula pues el código, dijiste el código civil, y ya. Es decir, yo decía en esa presentación, bueno, dicen los expertos que hay 6.000 millones de dólares circulando en la economía, entonces nos falta plata. Claro. ¿Me explico? Es decir, porque nuestros proyectos son relativamente pequeños, no estamos hablando de los 8.000 millones que hablaste de aquella plataforma. Claro. O sea, 8.000 sí es más que 6.000. Sí, como dice muchas veces Edward en algunos otros capítulos, bueno, Warren Buffett, bueno, se puede comprar todo el país. Claro. No, porque nosotros estamos en otra escala. Y para nosotros poder levantar a lo mejor $20.000 es mucho.
Entonces, bueno, $20,000 en $6,000 millones, como que sí hay posibilidad. Claro, total. Entonces, el tema es esto: una idea innovadora, el know-how, o sea, El canal. una buena idea, ¿me explico? O sea, cómo yo le llego a ofrecerle a esos inversionistas esa oportunidad, porque todos nosotros, los que estamos aquí en el podcast y los que están, digamos, los podcatienses, como le llamamos, tienen $20 en el bolsillo, $100 en el bolsillo. Entonces, bueno, si sumamos así, bueno, son muchos millones. Entonces, claro, el tema no es falta de dinero, es decir, es cómo los conectamos en algo que sea interesante, en algo que sea, digamos, que genere confianza, para que entonces la gente, bueno, se saque del bolsillo. Entonces ya no quedaría únicamente la banca como mecanismo de financiamiento o el mercado de capitales formal, sino que hay estos también mecanismos. Claro, es correcto. Que unen al final dos puntas. Un inversionista con una oportunidad de inversión, le hace un proyecto que tiene esos triple impactos que tú decías, que además llena mucho al corazón, ¿no? Claro, al final es un beneficio también, que el monetario no, pero sí es un beneficio. Claro, es Monetario y correcto. los otros dos también, o sea, los otros beneficios. Sí, allí nosotros también decimos que la parte es aspiracional, ¿no? Porque lo hemos visto con algunas personas que dicen, no, yo siempre quería tener una vaca y no sé qué, porque no sé quién, pero no, nunca habían tenido, ¿no? Y hasta tenemos un cliente que... Y aquí no se te van a morir las vaquitas tuyas, sino que tienes un pedacito de cada vaca, si lo quieres ver así. Claro, tenemos un colaborador que una vez dijo eso, bueno, con Clave yo cumplí mi sueño de ser ganadero, de ser finquero, porque claro, si te pones a ser finquero, a lo mejor tiene una barrera de entrada bien alta desde el punto de vista monetario y de aprendizaje. Está diciendo algo muy interesante, que nosotros como cultura, digamos, de inversionistas, tenemos que también adquirir, ¿no? Una de ellos no discutía en malos términos, sino que discutía Interactuaba, claro, intercambiabas ideas. Dejar de dialogar sobre una idea con el papá de un gran amigo, y él me decía, bueno, como que, bueno, de alguna manera... quitándole mérito al mercado de capitales, me decía, bueno, pero es que a ver, yo prefiero ser propietario de una empresa y tal. Y yo decía, bueno, pero es que si yo compro acciones de un banco, soy propietario. Claro. Entonces cumplí mi sueño de ser banquero. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, si tenemos acciones del banco mercantil, bueno, que lo manejan los accionistas mayoritarios, está bien, pero cumplí mi sueño de ser banquero. Claro. De alguna manera es lo mismo. Claro. O sea, yo siempre quise ser ganadero, bueno, pero a lo mejor no tengo o el tiempo, o el interés, o el pulmón, o la inversión para dedicarle a montar toda la finca. Bueno, cumplí mi sueño porque tengo un pedacito de esa vaquita. Claro, Claro. Sí, lo que toca decir, me cumplí mi sueño de ser ganadero. claro. Sí, allí, bueno, ahorita es eso, y apostar a ese pequeñito. Allí, ¿Cómo los inversionistas pueden, antes que se olvide la pregunta? Viene la parte importante, ¿cómo se pone en contacto con Clave Ganadera? bueno, es muy fácil porque nuestro nombre es Clave, con B de alta, B de Belén. Importante, Está saliendo eso va a aquí salir, en este pero es momento. importante porque uno piensa que es clave de key, o sea, de clave, Claro. con B de vaca. Bueno, que también la gorra del profe que se Además, vino uniformado. mira, con B de vaca. O sea, yo no pienso que asocia lo mejor que es con B de vaca por las vacas, pero es con B, no de vaca, sino de burro. O sea, Claro, es diferente. Es clave, claro. O sea, está por aquí, ¿no? Sí. Aquí está, ¿ves? @Clave Ganadera en todas las redes sociales, Ok. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y Por allí empieza el contacto. por ahí empieza el contacto y bueno, obviamente todo eso al final los lleva a la web, que es www.claveganadera.com. Perfecto. Bueno, fueron 42 minutos sin desperdicio. De lujo. Y la última cosa que no te dijimos es, todo podcast tiene una continuación in situ. Es decir, O sea, en un momento tienes que... nos vemos por allá llevarnos a Monagas. en Monagas. Nicolás, Claro, un placer tenerte aquí, de verdad. Gracias por Rafa, abrirnos. vale, un gusto. Y nada, como siempre, oportunidades habrán de lado y lado. De lado y lado, ¿no? Así es, y es como lo dijiste, ¿no? Crear ideas y mecanismos que un poco eso es lo que vendrá ahora con Agroclave. Sí, señor, Dios mediante. Se me olvida, un libro. Siempre es bueno nuestro invitado que nos recomiende un libro. Además que, bueno, te vi leyendo antes de empezar, así que no... Y además dijiste que cargas varios. Cargo varios, aquí lo tengo, bueno, aquí estoy leyendo el que Recomienda uno a los podcatienses. Mira, Este sí es... Vino súper Sí, preparado. sí, vino porque preparado. Al final nosotros tenemos la formación de cara. Ese te gusta. sí. Lo que nunca cambia en un mundo cambiante. ¿Y qué es lo que nunca cambia?
Bueno, Hasta ahora que has descubierto, pues ya en algunas páginas. bueno, como este libro es de Morgan Housel, el que escribió el libro de la psicología del dinero. El libro de la psicología del dinero, que en algún momento también lo hemos comentado acá. Entonces habla mucho, obviamente, de temas de inversiones, de empresas, de valoraciones, y empieza a hablar un poco en un contexto quizá histórico, ¿no? Y empieza a ver, en los años 1910 ocurría esto, 1920, esto 30, esto 40, esto. O sea, Entonces, está identificando como patrones. como patrones repetitivos, por eso dice lo que nunca cambia. Perfecto. Que uno dice, no, pero mira, ahora me tocó esto. No, es que siempre es la misma historia. Perfecto. Ok, bueno. Invitado de lujo, Nicolás, de verdad. Bueno, gracias vale, por gracias. aceptar nuestra invitación. Un placer Gracias, tenerte. gracias. Y bueno, el mayor de los éxitos. Y gracias por este detallazo. ¿Vale? Ah, bueno. Fichado. Uno necesita protegerse del sol. Claro, muy importante. Muy bien, bien. Gracias. Bueno. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo.